misterio que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo consignó en las epístolas de los Efesios, Colosenses, también está la epístola a los Filipenses, la primera y segunda carta a Timoteo, el libro de la carta enviada a Tito y también la carta enviada a Filemón. Digamos que en esas, pero principalmente en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios o epístola, en la epístola a los Filipenses y a los Colosenses, digamos que está principalmente explicado esta nueva revelación que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo. En los videos anteriores yo estaba estableciendo cómo, si ahorita cuando volvamos a tomar algo relacionado con el misterio, estaba yo comparando cómo este misterio se refiere a un secreto, porque en sí el término misterio se refiere a algo que está secreto u oculto. Resulta que esta revelación estaba oculta en Dios desde antes de que Él, como dice las Escrituras, fundara el mundo. Y entonces, según dicen las Escrituras, y yo creo que las Escrituras tienen la máxima autoridad, o tienen pues la palabra, como ellas dicen, este es un secreto que estaba oculto en Dios y que Dios le reveló al apóstol Pablo. Y entonces yo creo que debemos leer con mucho interés y cuidado y atención las palabras precisas con las que el mismo apóstol Pablo se refiere a esta nueva revelación secreta, como él la llama, este misterio, que más concretamente se relaciona o se refiere a una dispensación que él ahí en las Escrituras, en algunas versiones aparece el término administración, pero que si uno ve el término escrito en el idioma original, que es el griego, uno ve que el término se refiere a una administración, o lo que entendemos como dispensación, como está escrito en la Biblia del Rey Santiago. Entonces este término, que enseguida voy a leer tomando el texto de las Escrituras, se refiere más bien a una administración que nuestro Señor Jesucristo le da al apóstol Pablo y que él está dirigiendo a las naciones. Valga la oportunidad para darles o ofrecer mis disculpas, porque en el video, en la serie anterior, cometí un error al referirme. Voy a tomar el tablero para cuando estaba hablando del término gentiles que está en la carta a los Efesios. Me referí a la transliteración, es decir, a cómo suena en el griego cuando uno va a buscar la palabra naciones o gentiles, que está está, digamos, en este capítulo 3 de la carta a los Efesios. Y entonces yo escribí y yo dije en ese video que el término etnos se refiere a nación en singular, y después me equivoqué porque no había repasado eso, y puse que el plural de nación era etnia. En realidad es que el sonido, esto fue un error. El plural realmente, o sea, la transliteración del plural del término naciones, que en las Biblias nuestras aparece como gentiles, y a veces lleva a la confusión, porque gentiles a veces alude a personas
digamos, 3, 4 gentiles, es decir, 3 o 4 personas que no pertenecen a la nación de Israel, porque en la Biblia se distingue entre los miembros de la nación de Israel y las demás personas que son consideradas gentiles. Otro término con el que se dirigen a las personas que no pertenecen al pueblo de Israel es, por ejemplo, cuando se trata de comparar con los judíos, se les dice incircuncisos, es decir, los cuales no tienen la circuncisión hecha en la carne, como la tienen los judíos, que es un pacto que hizo Dios con el pueblo judío, más concretamente que hizo con Abraham, está en el capítulo 15 del Génesis, y que la nación también lo obedece, es decir, el pueblo judío, y entonces los judíos, y en la misma Biblia se hace la distinción entre circunciso o circuncisión e incircuncisión. La incircuncisión sería, digamos, también como las personas que no pertenecen a la nación de Israel y por lo tanto no se hacen la circuncisión. Entonces, para no alargarme, el verdadero sonido sería, que yo tenía esa duda, entonces sería etne. Creo que de pronto está mal escrito, debería ser así. Bueno, esto sería una E. Perdón, yo me fijo. Sí, es que escribir al revés es un poco complicado. Entonces, voy a tomar de nuevo este capítulo 3 de la carta a los Efesios, porque es muy importante si vamos a estudiar la palabra de Dios, analizarla tal como está escrita. Ojalá uno realmente lo que debería hacer sería buscar, por ejemplo, una Biblia interlineal del griego al español o del griego al inglés, para realmente estudiar cuál era los términos claves que lo pueden llevar a uno a orientarse mejor en la interpretación de las escrituras. Yo voy a tratar de seguir haciendo eso, de ir leyendo más bien estas Biblias interlineales del griego al español o del griego al inglés, porque realmente las versiones que recibimos a veces toman o no nos dan realmente el significado original, y realmente si vamos a estudiar la palabra de Dios debemos utilizar, en mi opinión, debemos investigar o estudiar las palabras que Dios inspiró en las lenguas originales, para entender cuál era el significado que Dios nos quería dar cuando hizo que estos escritores escribieran su inspiración sagrada. Y como Dios escogió, por ejemplo, el griego para el Nuevo Testamento y el hebreo para el Antiguo, no es que tengamos necesariamente que aprender el hebreo y el griego, pero sí podemos investigar Biblias donde haya traducciones de esos idiomas a nuestro idioma, y eso también podemos compararlo con las versiones que tenemos, pero es bueno siempre investigar estas Biblias interlineales, porque, por ejemplo, voy a tomar de nuevo el capítulo 3 a los Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, esto que escribí acá, etno sería el singular, o sea, nación, y etne el plural, así es como se sonaría en el griego. Y esto es lo que está en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Bueno, voy a tomar ese capítulo 3, aquí tengo la Biblia, sigo trabajando con la Reina Valera hasta que de pronto la cambie por una King James, una Biblia King James, que estoy viendo que es más fiel. Por ejemplo, la Biblia del Rey Santiago en inglés utiliza el término dispensación, que es exactamente a lo que alude el término, si uno lo ve en el original. En el griego, aprovecho para
para escribir como la palabra dispensación, si uno la busca en el griego, que por ejemplo acá en la nueva versión aparece administración, pero uno puede entender por el término administración que Dios está suministrando algo, pero no necesariamente una dispensación. Pero entonces cuando uno ve en el capítulo 3 a los Efesios, que ahora lo voy a tomar, y uno ve la palabra, por ejemplo, administración, como está Pablo refiriéndose que Dios le dio esta administración para las naciones, entonces eso lo lleva a uno a pensar, ¿será necesariamente una dispensación? ¿A qué se referirá el apóstol Pablo acá? Porque hay muchos que alegan de que realmente no es una dispensación en el sentido como algunos lo entendemos, sino que simplemente que era que Dios le estaba a través del apóstol Pablo administrando la gracia de Dios, es decir, el perdón a los miembros de las naciones. Y entonces por eso si uno ve el término en el idioma original, que es el griego, en una Biblia interlineal, entonces uno va a estar más seguro de qué era lo que transmitía el apóstol Pablo para entender realmente el significado. Entonces más o menos la transliteración es del griego, de este término administración, es oiko esto es como una M, es así. Entonces la primera parte se lee así, oiko nomos. La primera parte significa como casa, y la segunda ley. Entonces oiko nomos, de aquí sale el término, por ejemplo, que conocemos en español como que es economía, ¿cierto? Economía.